El alto edificio de cristal de Harper & Co. LLP relucía bajo el pálido sol de Washington. Sus letras plateadas, grabadas con tanta precisión, parecían sacadas de la propia ley. Todo en la firma resumaba estructura, tradición y eficiencia implacable. Por eso, Julia Bennett se miró por cuarta vez en el espejo del ascensor. Camisa metida en el pantalón, blazer liso, coleta arreglada, mirada firme. No solo estaba empezando unas nuevas prácticas, estaba entrando en la boca del lobo. A sus 29 años, Julia era mayor que la mayoría de los internos. La vida se había interpuesto, la enfermedad de su padre, las facturas, la escuela nocturna. Pero no había luchado tanto para que los nervios la abrieran ahora. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al piso 22, el aire era más fresco y el silencio más intenso. Salió a la recepción de mármol, donde un joven con auriculares le ofreció una sonrisa forzada. «Eres Julia Bennett, ¿verdad? ¿Becaria legal?» «Sí», dijo ella, agradecida de que su voz no temblara. «Puntual. La señorita Torres te espera en la sala de conferencias 3». Julia tragó saliva. Había leído sobre Mariana Torres, socia principal, conocida por su férrea serenidad y su brillante trabajo en juicios. La mujer más joven en ascender a socia en la historia de la firma, y también la más intocable. «No digas tonterías», se recordó Julia mientras seguía el pasillo. Las puertas eran altas, el cristal esmerilado, y la gente dentro se movía como piezas de ajedrez. La sala de conferencias 3 parecía vacía a primera vista, pero la figura de pie junto a la ventana dominaba la sala. Mariana no se giró al principio. Vestía pantalones gris carbón y una blusa azul marino intenso, con el pelo castaño recogido en un moño bajo y apretado. Su mandíbula era afilada, su postura elegante y serena. Cuando por fin se giró, Julia se quedó paralizada. No porque Mariana la intimidara, sino por la agudeza de sus ojos grises, como acero bajo un cristal. «Señorita Bennett», dijo en voz baja y perfectamente mesurada. «Es usted puntual». «Intento serlo», respondió Julia rápidamente, sin estar segura de si era lo correcto. Una pausa. Entonces Mariana señaló con la cabeza el asiento frente a ella. «Esta pasantía no será fácil. Estamos en medio de varios casos activos, y no tengo tiempo ni paciencia para que me guíen. Espero discreción, atención al detalle y absoluta profesionalidad. ¿Puedes cumplir con eso?» Julia se sentó lentamente, apretando su portafolios con más fuerza de la debida. «Sí, señora». «Bien», dijo Mariana, y luego tomó una carpeta delgada. «Asistirás directamente en el caso Baker. Lee esto antes de que termine el día. Lo discutiremos mañana», y eso fue todo. Sin sonrisa, sin bienvenida, solo negocios. Julia salió de la habitación aliviada e inquieta. Podía admirar el aplomo de Mariana, cualquiera lo haría, pero había algo en su calma que parecía contenido, como si siempre estuviera ocultando algo. El resto del día transcurrió entre papeleo, orientación en la oficina e intentos de orientarse sin parecer perdida. La mayoría de la gente era educada, aunque distante. Todos parecían demasiado ocupados para charlar. Al caer la tarde, Julia estaba sentada en su escritorio asignado, escondido en un rincón de la sala de litigios. La vista era impresionante, pero apenas la notó. Su atención estaba puesta en el grueso expediente del caso Baker que tenía delante. Contratos, declaraciones, fotos, plazos. Hundirse o nadar, pensó, pasando otra página. Alrededor de las 6:30 de la tarde, notó movimiento a través de la pared de vidrio del piso. Mariana, sola en su oficina, estaba de pie estirando el cuello. Un raro momento de vulnerabilidad para alguien que parecía tallado en mármol. Julia se sorprendió mirando fijamente y apartó la mirada de inmediato. Era el primer día, y ya sentía que estaba demasiado cerca de algo peligroso. La mañana siguiente empezó con cafeína y adrenalina.
Julia había leído el expediente 2 veces, había tomado notas e incluso había clasificado las inconsistencias por colores. Al entrar en la oficina de Mariana para su reunión, esperaba que la presión no le quebrara la voz. Mariana volvió a señalar el asiento, sin siquiera levantar la vista. ¿Qué encontraste? Hay contradicciones en la cronología de Baker. Su declaración lo sitúa en una cena con un cliente hasta las 10:15, pero los registros telefónicos muestran una llamada desde su coche a las 9:48, cerca de un lugar a 15 minutos. O se fue temprano o está ocultando algo. Eso hizo que Mariana se detuviera. Levantó la vista, arqueando ligeramente una ceja. No estaba sorprendida, pero casi. Buena observación. La mayoría de los becarios no pasarían de la primera capa. Julia intentó no sonreír. Tiendo a obsesionarme con los plazos. Un destello de diversión cruzó la expresión de Mariana. Tan fugaz que Julia no supo si lo había imaginado. Luego desapareció. Necesito un memorando con tus hallazgos para el final del día, y así, la conversación terminó. Pero se quedó con ella. Al final de la primera semana, Julia había establecido un ritmo: llegar temprano, tomar notas meticulosas, evitar los chismes y no posar la mirada en Mariana demasiado tiempo. Pero a veces se le olvidaba, como aquella tarde de martes cuando una reunión se alargó y Julia se quedó para ordenar los documentos. Mariana estaba de pie a su lado, ambas extendiendo la mano hacia la misma carpeta. Sus manos se tocaron brevemente, y Julia se quedó sin aliento. Mariana no se apartó de inmediato. Simplemente la miró. Sin palabras, sin sonrisa, solo esa mirada fija e indescifrable. Luego se dio la vuelta y salió. Julia se quedó allí con la carpeta apretada contra el pecho, con el corazón latiendo con fuerza. No era solo atracción. Era tensión, tácita, no reconocida, pero real. Y Julia no sabía qué hacer con ella. Había venido a esta firma para aprender, para crecer, para demostrar su valía, no para enredarse en la atracción magnética de una mujer que lo veía todo y no revelaba nada. Pero algo había cambiado y ella no era la única que lo sentía. El viernes, todo casi se desmoronó. Una asociada junior había manejado mal un borrador del caso Baker, y Mariana estaba furiosa. Julia, que se había quedado hasta tarde la noche anterior, intervino y aclaró el error antes de que el documento llegara al cliente. Después de la reunión, Mariana la llamó a la oficina. Revisé el borrador corregido, dijo. Tu versión era más clara que la del asociado, gracias, respondió Julia, sin saber si era un elogio o simplemente un hecho. Mariana dudó. Lo estás haciendo bien, mejor de lo esperado. Las palabras eran sencillas, pero viniendo de Mariana, resultaron significativas, como abrir una ventana en una habitación cerrada desde hacía tiempo. Julia sonrió esta vez, sin contenerse. Eso significa mucho. Por un instante, Mariana pareció a punto de decir algo más. Pero el momento pasó y la ventana se cerró de nuevo. El lunes comenzó con la tensión ya asentada, como si la oficina misma percibiera un cambio. Julia llegó temprano, con café en mano, decidida a sumergirse en la investigación. Quería mantener la profesionalidad, tenía que hacerlo. Pero algo en la mirada de Mariana el viernes persistía como un eco. No era ingenua. Esa mirada había significado algo. ¿Qué, exactamente? No estaba lista para definirlo. Al bajar del ascensor, la coordinadora de litigios del bufete se acercó a ella. Julia, la señorita Torres me pidió que te avisara que te unirás directamente a ella en el caso Atwood. Julia parpadeó. ¿El caso Atwood? Es una pesadilla de litigios corporativos. Por eso te quiere. Dijo que prestas atención a los detalles. Julia le dio las gracias, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía del expediente Atwood, 8 meses en curso, millones en juego, egos más grandes que edificios.
Y ahora estaría codo con Mariana Torres preparando los documentos finales del descubrimiento. No sabía si sentirse honrada u horrorizada. Cuando entró en la oficina de Mariana una hora después, el ambiente era diferente. No más cálido, Mariana no era cálida, sino más concentrado. Intencional. El plazo para la presentación de pruebas vence en 10 días, dijo Mariana, indicándole que se sentara. Nuestra clienta ya está atrasada. No podemos permitirnos errores, Julia asintió, acomodándose. He revisado la declaración hasta ahora. Hay acusaciones contradictorias sobre violación de la confidencialidad. Mariana le entregó una carpeta gruesa. Bien. Quiero que hagas un cuadro de referencias cruzadas. Cronología, metadatos de correo electrónico, contratos, todo. Muéstrame dónde están. Julia abrió la carpeta y la revisó rápidamente. ¿La quieres para mañana? Una pausa. Lo quiero para esta noche. Julia la miró a los ojos y, por un instante, ninguna de las dos apartó la mirada. De acuerdo, dijo. Me quedo. Mariana no sonrió, pero sus ojos brillaron. Aprobación, tal vez, o algo más profundo. Trabajaron hasta tarde esa noche, mientras la ciudad se oscurecía tras los ventanales. El ruido habitual de teléfonos y tacones se apagó al vaciarse la oficina, dejando solo el silencioso zumbido de las impresoras y a dos mujeres sentadas una frente a la otra en una sala de cristal llena de tensión. Julia estaba sentada con papeles esparcidos sobre la mesa de conferencias, con los ojos entrecerrados y el bolígrafo volando. Mariana se movía entre su portátil y la pizarra, garabateando cláusulas de responsabilidad, y luego se detenía a tomar un sorbo de té. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, breves, intensas, y luego volvían al trabajo. A las 10 de la noche, Julia tenía las piernas entumecidas de tanto tiempo sentada. Se levantó para estirarse y se acercó a la ventana, contemplando las luces borrosas de Washington DC. ¿Sabes?, dijo en voz baja, no esperaba que este trabajo fuera tan tranquilo. La voz de Mariana llegó tras ella. No es silenciosa, es calculada. Julia se giró levemente, con una media sonrisa. Es lo mismo, ¿verdad? Mariana se acercó con los brazos cruzados. La mayoría de la gente en este edificio confunde el silencio con seguridad, pero el silencio lo revela todo si sabes escuchar. Julia la miró. ¿Qué dice el mío? Otra pausa. La mirada de Mariana recorrió lentamente su rostro. Piensas demasiado antes de hablar, pero sientes antes de pensar. Fue cautivador. No solo la perspicacia, sino la suavidad de su tono, un cambio con respecto a su habitual tono brusco. Julia se quedó sin aliento por medio segundo. Creo que esa es la primera observación personal que has hecho sobre mí, dijo. Es posible, respondió Mariana. No eres fácil de leer. Eso no es malo. Julia se recostó contra el cristal. ¿Y tú? Mariana parpadeó, sin esperar la pregunta. Julia se encogió de hombros. ¿Eres fácil de leer? Una sombra de algo se reflejó en el rostro de Mariana. ¿Vulnerabilidad? Quizás. Pero volvió a la mesa. No tengo por costumbre que me lean. A medianoche, ya tenían un cronograma de trabajo definido y habían detectado 3 inconsistencias críticas. Hiciste un buen trabajo esta noche, dijo Mariana mientras Julia recogía sus cosas. Julia levantó la vista. No lo hice sola. Una extraña sonrisa, tenue pero real, se dibujó en los labios de Mariana. Vete a casa. Retomamos esto a las 9 de la mañana. Julia dudó en la puerta. Duerme un poco también, ¿vale? Mariana no respondió de inmediato, solo la observó. Conduce con cuidado, dijo. Por fin, los días siguientes siguieron el mismo ritmo. Madrugadas, noches largas, murmullos entre ellas, interrumpidos por largos periodos de intensa concentración. El mundo fuera de las paredes de cristal se desdibujaba hasta perder relevancia.
Dentro, solo estaban ellas dos, respirando el mismo aire denso. La conexión entre ellas pasó de la cautela a la tensión. Se manifestaba en la forma en que Mariana se acercaba un poco más de lo necesario para señalar algo en la pantalla de Julia, en la forma en que Julia observaba a Mariana acomodarse mechones sueltos de cabello detrás de la oreja cuando estaba absorta en sus pensamientos. Nada de esto era evidente, pero ambas lo percibían. Ninguna lo reconoció hasta el miércoles. Estaban sentadas una al lado de la otra revisando una serie de correos electrónicos entre ejecutivos de Adweed cuando la manga de Mariana rozó la mano de Julia. Fue un gesto pequeño, accidental, pero ninguna se apartó. Julia levantó la vista, y Mariana ya la estaba mirando. La distancia entre ellas se redujo. A Julia se le quebró la respiración. Es una mala idea, terminó Mariana en voz baja. Julia asintió. La voz de Mariana era más baja. Sí. Y aún así, ninguno se movió. Entonces, las luces del pasillo parpadearon. Los sensores de movimiento automáticos respondieron al paso de un conserje. Y el instante se disolvió. Mariana se puso de pie primero, tranquila y silenciosa. Deberíamos tomarnos un descanso. Julia tragó saliva con dificultad. Sí, claro. Volvió a su portátil, con el corazón latiéndole con fuerza, pero la pantalla estaba borrosa. A la mañana siguiente, Mariana llegó a la oficina antes de lo habitual. Julia ya estaba allí, con la taza en la mano y el rostro sereno. No hablaron de lo que no había sucedido. Pero el ambiente había cambiado. El silencio ya no era solo profesional. Era magnético, peligroso. El viernes, la presión llegó al límite. Presentaban las conclusiones de su cronograma a un grupo de socios. Julia había ensayado cada palabra, pero a mitad de su segmento, el presidente principal del departamento de litigios la interrumpió con una pregunta que Mariana le había advertido que podría hacer. Julia se quedó paralizada por un instante, pero entonces Mariana intervino. Lo que la señorita Bennett iba a explicar, dijo con calma, es que los metadatos de la marca de tiempo del PDF no coinciden con el registro interno del servidor. Ella misma lo comprobó 2 veces. La sala quedó en silencio. Julia exhaló. Después de la reunión, mientras los demás se marchaban, Julia permaneció sentada, recogiendo sus papeles lentamente. No tenías por qué hacerlo, dijo. Mariana respondió sin mirarla. Tenías razón. Eso es lo único que importa. Julia dudó, luego se puso de pie. Aún así, gracias. Mariana finalmente se volvió hacia ella. Te has ganado más confianza en 2 semanas que algunos asociados en un año. Julia parpadeó, sin saber qué decir. Mariana le sostuvo la mirada un segundo más de lo debido. Luego se dio la vuelta. Esa noche, mientras Julia subía al ascensor para irse a casa, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Los socios quedaron impresionados. Deberías estar orgullosa. M. Julia miró la pantalla, con el pulgar suspendido. Luego, lentamente, escribió, sí, pero esa no es la única razón. Presionó, enviar, sin poder contenerse. La respuesta llegó 1 minuto después. Lo sé. Al comienzo de la 3ª semana, Julia conocía cada recodo del largo pasillo que conducía a la oficina de Mariana. Había memorizado el suave y mecánico clic de su teclado, la forma en que golpeaba el bolígrafo 3 veces cuando estaba absorta en sus pensamientos, el ligero cambio en su voz al hablar con personas a las que realmente respetaba. Pero lo que más la inquietaba no era lo que notaba. Era saber que Mariana había empezado a fijarse en ella con la misma intensidad. El intercambio de mensajes del viernes no había continuado, pero tampoco se había borrado. Quedaba flotando en el aire entre ellas, no dicho, pero no olvidado. El lunes por la mañana, Mariana no la saludó con palabras, solo con una mirada que se detuvo lo suficiente como para revolcarle el estómago. Necesito tu ayuda para preparar las preguntas finales de la declaración del vicepresidente de Adweed, dijo con la voz firme de siempre.
Haremos una revisión conjunta ahora. Julia la siguió en silencio hasta la pequeña sala de estrategia con paredes de cristal, junto a la oficina de Mariana. Era más íntima que las salas de conferencias. Solo 2 sillas, un escritorio y una pizarra blanca aún llena de fechas y viñetas. Mariana se sentó, le indicó a Julia que hiciera lo mismo y abrió su portátil. Pasaron la siguiente hora trabajando en sincronía. Mariana dictaba. Julia tecleaba, comentaba, refinaba. Era fluido, eficiente, pero el aire entre ellas vibraba con algo que distaba mucho de ser profesional. Cuando Julia se inclinó para enchufar su portátil, su hombro rozó el de Mariana. Ninguna se movió. El contacto fue fugaz, pero algo en ambas cambió. Al caer la tarde, las preguntas casi habían terminado. Hicieron una pausa, tomando café en silencio. Un silencio cómodo esta vez. Mariana la miró de reojo. «Te has adaptado rápido», Julia sonrió levemente. «Pareces sorprendido». «No hago cumplidos a menos que sean merecidos. Punto». «Y sin embargo», dijo Julia, «esta es la segunda que escucho». Pasó un momento silencioso. Los labios de Mariana se curvaron ligeramente hacia arriba, una media sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Entonces su expresión cambió. Se apoderó de ella algo más cauteloso. «Eres diferente», dijo en voz baja. «La mayoría de los internos quieren impresionar. Tú pareces más interesado en comprender». Julia ladeó la cabeza. «¿Entender qué?» «Todo». «Yo». «La firma». El silencio. Julia le sostuvo la mirada. «Me dijiste que el silencio lo revela todo si sabes escuchar». «He estado escuchando», fue un desafío. Mariana no se inmutó, pero tampoco respondió. Esa noche, el edificio estaba casi vacío de nuevo cuando Mariana se acercó al escritorio de Julia. «Estoy haciendo el pedido. Todavía hay mucho que revisar para la declaración. Acompáñenme». No fue una petición. Comieron comida tailandesa en la oficina de Mariana, sentados uno frente al otro como si hubieran tenido una cita casual, aunque ninguno lo llamó así. Entre bocados de curry y correcciones en los esquemas de los testigos, la conversación derivó lenta y cuidadosamente de la estrategia legal a los ritmos personales. «No hablas mucho de ti mismo», dijo Julia en un momento dado. «No estoy aquí para caer bien», respondió Mariana. «¿Eso es lo mismo que no ser conocido?» Mariana hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca. «Haces preguntas que la mayoría de la gente no se atreve a hacer, y siempre respondes como si fueras un testigo». El silencio que siguió fue más denso que antes, pero no hostil. Julia se levantó para tirar los envases vacíos, y al pasar junto a la silla de Mariana, sus brazos volvieron a rozarse. Esta vez, Mariana levantó la vista. Julia se quedó paralizada, sus miradas se encontraron. Ninguna se movió. «Deberías irte a casa», dijo Mariana en voz baja. Julia asintió. «Bien». Pero no se movió. No de inmediato. La mañana siguiente trajo consigo una tensión diferente. En el ascensor, Julia viajó sola con Mariana por primera vez desde que empezó. El trayecto duró solo 30 segundos, pero el silencio se sentía denso. Mariana finalmente lo rompió. «Lo que dije anoche fue en serio. Deberías descansar más». «Podría decirte lo mismo», respondió Julia, mirando al frente. «Pero no te gustan los consejos, ¿verdad?». Mariana dejó escapar un suave suspiro, casi una risa. «No, no lo sé». Esa tarde, la preparación de la declaración continuó en la sala de conferencias 6. Mariana estaba nerviosa, llamadas de clientes, la presión del tiempo, la tormenta habitual. Julia intervino donde pudo, puliendo borradores, corrigiendo el error de un asociado antes de que se agravara. Mariana apenas la reconoció. La Mariana de la noche anterior había desaparecido tras frases cortantes y ojos entrecerrados.
Pero Julia ahora sabía que se trataba de una defensa. No era la única que luchaba contra lo que se cocía a fuego lento entre ellas. Cerca de las 5 de la tarde, Mariana finalmente estalló. Se suponía que solo debías destacar las inconsistencias, no las suposiciones, dijo con brusquedad. Ahora tengo que reescribir el esquema por completo. Julia se enderezó. Hice ambas cosas porque las suposiciones son donde esconden las mentiras. Mariana dejó los papeles con un golpe seco. No te corresponde decidir qué es relevante. No estás al mando. Las palabras le dolieron más de lo que Julia esperaba. Algunos colegas cercanos levantaron la vista. Julia tragó saliva con dificultad y luego bajó la voz. Entendido. Se dio la vuelta y salió de la habitación con el corazón latiéndole con fuerza y un nudo en la garganta. No fue hasta 3 horas después que Mariana vino a buscarla. Julia estaba sola en el rincón del fondo de la biblioteca, revisando las cintas de declaración con los auriculares puestos. No vio a Mariana acercarse hasta que la mujer mayor golpeó suavemente la mesa. Julia se sacó un auricular. Con el rostro indescifrable, no debía haberte hablado así, dijo Mariana. Julia se encogió de hombros. Tenías razón. Olvidé que no estoy al mando. No me refería a eso. Hubo un instante de silencio entre ellas, y luego otro. Mariana se sentó frente a ella. Algo está pasando aquí, y no sé qué hacer. A Julia se le hizo un nudo en la garganta. ¿Quieres parar? Mariana se miró las manos. Quiero ignorarlo, pero no puedes, dijo Julia en voz baja. Mariana levantó la vista. No, admitió, el peso del momento era insoportable, la tensión demasiado intensa. Julia se levantó lentamente, con la mano apoyada en el borde de la mesa. Debería irme antes de que ambas crucemos la línea. Pero al girarse para irse, Mariana extendió la mano lo justo para agarrar la manga de su blazer. Julia se detuvo, se giró, y en el silencio de la biblioteca, con solo el sonido de pasos lejanos resonando en el suelo de piedra, se tocaron. No suave, no delicado, sino inevitable. Julia se apartó primero, sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza. La expresión de Mariana era indescifrable, pero tenía la guardia baja. Todos los muros que había construido se fracturaron, Julia susurró. ¿Y ahora qué? Mariana parpadeó una vez. Aquí no hablamos de eso. Aún no. Julia asintió lentamente y se alejó antes de olvidarlo. El roce se había quedado en sus labios como una marca. Pero fue el silencio posterior el que resonó con más fuerza. Ningún mensaje de seguimiento. Ninguna mirada de reojo en el pasillo. Solo silencio, y no el tipo de silencio cargado que Mariana una vez elogió. Era una evasión disfrazada de profesionalismo. El martes llegó y se fue con Mariana actuando como si nada hubiera pasado. Revisó borradores, dirigió una llamada de preparación de declaración, respondió a la pregunta de un compañero con su habitual tono sereno, todo sin mirar a Julia a los ojos. Julia mantuvo la cabeza gacha, con el corazón entre confundido y encogido. Una parte de ella quería entrar en la oficina de Mariana y exigir una conversación. Otra parte temía lo que esa conversación confirmaría. No fue arrepentimiento lo que vio en los ojos de Mariana después del contacto. Fue miedo. Y tal vez eso fue peor. Para el jueves, la declaración de Atwood estaba en marcha. Julia había preparado la mayor parte del trabajo preliminar, pero Mariana dirigió la sesión con una precisión implacable. Interrogó a la vicepresidenta como si cada palabra la hiciera sangrar. Toda la sala de conferencias la observaba con admiración, intimidada. Julia tomaba notas con expresión neutral. Pero en su interior, algo se retorcía cada vez que Mariana evitaba siquiera mirarla. Al terminar la sesión, el equipo se dispersó, comentando animadamente el desempeño de Mariana. Julia se quedó recogiendo documentos y ordenando archivos. Casi había terminado cuando Mariana finalmente se dirigió a ella.
Tus notas de preparación fueron excelentes. Las inconsistencias que señalaste se solucionaron. Julia no levantó la vista. Me alegra que te haya servido. Una pausa. ¿Has estado distante esta semana? Entonces Julia levantó la vista. ¿Te refieres a desde que fingiste que aquella noche en la biblioteca no había ocurrido? Mariana se estremeció levemente. Fue un error. ¿Lo fue?, preguntó Julia en voz baja. Sí. Ahí estaba. Limpio, definitivo, brutal. Julia asintió lentamente, con los labios apretados. Bueno, dijo, metiendo la última carpeta en su bolso. Gracias por la aclaración. Salió de la habitación con la espalda recta, cada paso un grito silencioso. Esa noche, estaba sentada en su apartamento con las luces apagadas y el portátil abierto sobre la mesa de centro. La grabación de la declaración se reproducía de fondo, pero ella no la veía. Repasaba cada segundo de ese contacto. No porque necesitara recordarlo, sino porque no podía olvidarlo. No lo había sentido como un error. Lo había sentido como algo real, que finalmente atravesaba la máscara. Pero quizá lo había malinterpretado. O quizá Mariana no era lo suficientemente fuerte como para permitirse sentirlo también. Viernes por la mañana, revisión final del caso antes de la conferencia de conciliación de Atwood. Todo el equipo legal se reunió en la sala de juntas. Gráficos, resúmenes y estrategias de cierre se proyectaban en la pared de cristal. A Julia le habían pedido que presentara parte del análisis del descubrimiento. Se quedó de pie al frente de la sala, serena, ensayada y completamente distante. Mariana se sentó cerca de la ventana, en silencio, con los brazos cruzados. Julia presentó su segmento con precisión cortante, luego se hizo a un lado para dejar que los demás continuaran. Durante todo el tiempo, Mariana no la miró ni una sola vez. Y cuando terminó la reunión, salió sin decir palabra. Julia no la siguió. No esta vez. Pero horas después, mientras la oficina se vaciaba para el fin de semana, llamaron a la puerta de Julia. Levantó la vista y vio a Mariana de pie en el marco, sin blazer, con la blusa arremangada y una expresión indescifrable. ¿Tienes un momento? Julia cerró su portátil. ¿Qué necesitas explicar? Julia se recostó en su silla. Ese toque no fue un error. No para mí. Mariana entró y la puerta se cerró suavemente tras ella. No dije que no fuera real, dijo. Dije que fue un error porque soy tu superior. Porque esta es mi reputación, mi empresa, y solo represento un riesgo. Punto. No es eso lo que quise decir. Es lo que dijiste, respondió Julia, con voz más aguda. No puedes tocarme y luego fingir que soy invisible. Estaba tratando de protegerte. Julia se puso de pie. No, te estabas protegiendo. Y todavía lo haces. Mariana se acercó. No sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí. Julia la miró a los ojos. Entonces no deseches algo honesto solo para mantener el control. La habitación quedó en silencio. Mariana respiraba con dificultad y tenía las manos apretadas a los costados. No puedo hacer esto aquí, susurró. Pues no, dijo Julia con voz tensa. Pero no me pidas que finja no sentir nada cuando entro en una habitación y te veo fingiendo que tú tampoco. Mariana parecía que iba a hablar, pero no lo hizo. Y Julia supo que ese era el punto de quiebre. La mañana siguiente, Julia recibió un correo electrónico. Una sola línea. Serás reasignada a un equipo de caso diferente a partir de lunes. MT. Sin explicación. Sin reunión, solo reasignación. Julia se quedó mirando la pantalla con el corazón encogido. Ni siquiera una despedida, solo distancia.
Cerró su portátil lentamente y exhaló. Había venido aquí para aprender, para crecer, para demostrar que podía pertenecer a este mundo. Y lo había hecho. Pero no esperaba perder algo real en el proceso. La reasignación fue silenciosa, eficiente, sin emociones. El nombre de Julia desapareció de las unidades de almacenamiento de Atwood y apareció en su lugar en un equipo de arbitraje más pequeño, escondido en el piso 19, lejos del rincón de Mariana en el departamento de litigios. Su nueva supervisora apenas la miró 2 veces, y ningún trabajo mantuvo la misma chispa. Pero esa no fue la parte más difícil. Lo que dolió más fue lo rápido que todo volvió a la normalidad, o mejor dicho, lo rápido que Mariana lo hizo parecer así. Nadie en la oficina dijo nada, al menos no en voz alta. Pero Julia captó las miradas de reojo, los suaves murmullos a su paso. La becaria que había ascendido demasiado alto demasiado rápido. La chica dorada repentinamente exiliada de la órbita de Mariana Torres. Los rumores siempre llenaban el espacio que dejaba el silencio. Y Mariana era, sobre todo, silenciosa. Julia mantuvo la cabeza baja, hizo el trabajo, cumplió con los plazos y evitó el piso 22 por completo a menos que fuera absolutamente necesario. Pero el dolor no desapareció. Había sido más que un roce, más que tensión, largas horas y miradas disimuladas. Había sido una conexión, y Mariana la había enterrado como una prueba en un caso cerrado. Tres semanas. El otoño había empezado a teñir de dorado y rojo los bordes de los árboles de Washington, D.C., y Julia se encontró caminando a casa con más frecuencia, evitando el metro y dejando que el aire frío le despejara la mente. Una noche, dobló la esquina cerca de Logan Circle y casi choca con alguien que salía de una librería. Era Mariana. Sin blazer ni tacones, solo vaqueros, botas, un abrigo oscuro de lana y el pelo suelto. Ambas se quedaron paralizadas. Mariana se recuperó primero. Hola. Julia parpadeó. Hola. Un instante. Mariana bajó la mirada hacia la bolsa que tenía en la mano. No sabía que venías aquí, no sabía que leías ficción, respondió Julia, señalando con la cabeza hacia la librería. Una leve sonrisa cansada se dibujó en los labios de Mariana. Acabo de empezar. Otro silencio. Pesado. Julia finalmente se hizo a un lado. Que tengas buenas noches. Pero antes de que pudiera irse, Mariana habló. Extrañaba hablar contigo. Julia no se dio la vuelta. Entonces, ¿por qué te detuviste? Esperó una respuesta que nunca llegó. Y luego siguió caminando. Vuelta en la firma, los rumores se intensificaron. Una tarde, mientras Julia hacía fotocopias en la sala principal de recursos, 2 asociados junior entraron en medio de la conversación. No importa lo brillante que sea, decía uno de ellos. Sigues siendo imprudente. O sea, es la favorita del socio gerente y va ahí. El otro vio a Julia demasiado tarde. Oye, lo siento. No sabía que había alguien aquí. Julia les dedicó una sonrisa forzada. No hay problema. Se fueron rápidamente. Ella se quedó allí, con la fotocopiadora zumbando a su lado, sintiendo un calor que le subía al pecho. Este era el precio del silencio, de ser la que se quedaba atrás. Ese fin de semana, Julia consideró renunciar. Abrió una carta de renuncia en blanco en su portátil y se quedó mirando el cursor parpadeante durante casi 20 minutos. Pero entonces pensó en las noches que había pasado mapeando declaraciones con Mariana. La emoción de resolver una contradicción legal que nadie más había visto. La sensación de ser vista por su mente,
sus instintos, su presencia. No había llegado tan lejos para irse por el miedo de una mujer, aunque esa mujer fuera la única persona por la que quería quedarse. Lunes siguiente se celebró una conferencia en el Centro de Derecho de Georgetown. Harper & Co. fue uno de los patrocinadores principales y el equipo de litigios, incluyendo a Mariana, tenía previsto asistir. Julia no tenía previsto ir. No necesitaba que se lo recordaran. Pero su nuevo supervisor insistió, necesitamos a todos los representantes del bufete. Así que fue, el centro de conferencias bullía de mentes jurídicas y nombres conocidos. Julia se mantuvo cerca, evitando las primeras filas, tomando café solo y revisando la agenda. Cuando anunciaron el panel sobre ética y litigios de alto riesgo, se puso rígida. Mariana Torres sería una de las ponentes. Por supuesto. Entró al auditorio silenciosamente y se sentó cerca del pasillo lateral, con el corazón latiendo más fuerte de lo debido. Mariana subió al escenario momentos después, tan serena como siempre, vestida de negro, con la mirada serena. Su voz al hablar era la misma, mesurada, inteligente, persuasiva. Pero para Julia, sonaba actuación, a una máscara perfecta. Cerca del final del panel, alguien del público hizo una pregunta directa: ¿cómo se mantienen los límites con los subordinados en casos de alta presión, especialmente cuando esas líneas se difuminan emocionalmente? No iba dirigido a nadie en particular, pero el moderador miró a Mariana. Ella no se inmutó. Respondió con frialdad: la integridad profesional implica tomar decisiones difíciles. A veces eso incluye poner límites antes de que se produzcan daños. Un instante. Y a veces, añadió, con la mirada perdida entre el público, protegemos a los demás al alejarnos. Incluso cuando nos cuesta algo, Julia se quedó paralizada. No era una confesión, pero era lo más cerca que Mariana había estado de decir en voz alta lo que ninguna de las dos se había atrevido a decir. Después del panel, Julia se quedó en el pasillo, sin saber si quería correr o que la encontraran. No tuvo que esperar mucho. Mariana dobló la esquina con expresión indescifrable. Estaban a 30 centímetros de distancia. No estaba segura de si estarías aquí, dijo Mariana. Julia se cruzó de brazos. No vine por ti. Lo sé. Se quedaron en silencio por un momento, con el zumbido bajo de las voces de la siguiente sesión detrás de ellos. ¿Esa respuesta era para mí?, preguntó Julia finalmente. Mariana asintió una vez. Julia exhaló. Han pasado 3 semanas. No has dicho nada. Y ahora esto, punto. No sabía cómo, dijo Mariana. Pensé que mantener la distancia te protegía, punto. ¿Y qué hay de lo que yo quería?, preguntó Julia con ojos brillantes. ¿Alguna vez te paraste a pensar que era capaz de decidir por mí misma? Mariana bajó la mirada. Lo siento. Las palabras resonaron entre ellas como un mazo golpeando madera. Julia la miró a la cara. ¿Aún quieres esto? ¿O vamos a seguir fingiendo que no pasó nada? La voz de Mariana era tranquila, pero segura. Todavía quiero esto. Julia no respondió inmediatamente, pero su corazón sí. No esperaba tener noticias de Mariana tan pronto. Pero menos de 24 horas después del panel de Georgetown, recibió una invitación en su bandeja de entrada. Reunión con Torres, viernes, 19:30 horas. Sin asunto, sin notas, al principio, Julia consideró declinar la oferta. No le debía nada a Mariana. No después del silencio, no después de la reasignación, no después de ser reducida a un rumor en la oficina por la que antes se sentía orgullosa de pasar.
Pero algo en la tranquila convicción de los ojos de Mariana durante la conferencia la había acompañado, así que el viernes por la noche, mientras el resto de la empresa se vaciaba para el fin de semana, Julia regresó al piso 22 por primera vez en semanas. Esperaba la sala de conferencias, pero Mariana la esperaba en su oficina. La puerta estaba entreabierta y las luces tenues. Las ventanas se extendían tras ella como un paisaje urbano silencioso, con Washington DC brillando suavemente en la distancia. Julia entró y cerró la puerta. Casi pensé que cancelarías, dijo Mariana sin girarse. Casi lo hice. Mariana asintió como si comprendiera más de lo que podía expresar. Durante un largo instante, ninguna de las dos habló. Entonces Julia rompió el silencio. ¿Por qué estoy aquí? Mariana se giró para mirarla. Renuncio a mi puesto de liderazgo, Julia parpadeó. ¿Qué? Renuncio como responsable de litigios a partir de la próxima semana. Julia se quedó sin aliento. ¿Por mi culpa? No, dijo Mariana rápidamente. Por mi culpa. Caminó hacia su escritorio, tomó un pequeño fajo de papeles y lo sostuvo con desdén. He pasado años intentando controlar cada aspecto de mi imagen, mi puesto, mi carrera. Pensé que si lo controlaba todo lo suficiente, sería intocable. Miró a Julia. Pero toqué algo para lo que no estaba preparada. A Julia se le encogió el corazón. ¿Entonces te estás castigando? No, dijo Mariana en voz baja. Me estoy liberando. Se acercó, sin llegar a acortar la distancia entre ellas. Te reasigné porque tenía miedo. Dejé que la cultura de la empresa, su política, sus reglas tácitas dictaran mis decisiones, y me costó lo único que no había calculado. Julia tragó saliva. Yo. Mariana asintió. Tú. Ahí estaba. Sin pretensiones, sin jerga legal, solo la verdad, silenciosa y temblorosa, Julia se cruzó de brazos. Así que ahora te vas y qué. Esto es una despedida, punto. No quiero que así sea. Pero, preguntó Julia. Mariana dudó. No sé si querrás tener algo que ver conmigo después de cómo manejé las cosas. Un largo silencio se instaló entre ellas. Julia la miró fijamente, dejando que las palabras se asentaran. Luego, dio un paso adelante lenta y deliberadamente. Rompiste algo, dijo en voz baja. No confiaste en mí lo suficiente como para elegir lo que quería. Me lo arrebataste. Lo sé, pero también sé lo que significó ese toque. La respiración de Mariana se entrecortó. Sé cómo me miras cuando crees que no te veo, continuó Julia. Y sé que, a pesar de todo, sigo queriendo estar cerca de ti. Una pausa. Pero no si vas a seguir corriendo. Mariana bajó los hombros. Su cuerpo se suavizó como si algo finalmente se soltara. Estoy cansada de correr. Bien, dijo Julia. Entonces Mariana dio un paso al frente con cuidado, pero Julia levantó una mano, no para apartarla, sino para detenerla. Hay una cosa más, dijo. Mariana se quedó quieta. Yo también me voy. Los ojos de Mariana se abrieron de par en par. ¿Qué? Me ofrecieron un puesto en un centro de derecho de interés público. Un bufete más pequeño, con una misión más sólida y menos silencio. Julia frunció los labios. Ayer dije que sí. ¿Hablas en serio? Julia asintió. Luché para llegar aquí, pero en algún momento del camino, me di cuenta de que no quiero seguir demostrándome ante quienes solo ven mis errores. Se acercó. Quiero que me vean plenamente y que me elijan plenamente. La voz de Mariana tembló. Lo eres. La sala estaba demasiado silenciosa, demasiado llena. El corazón de Julia latía con fuerza. No pido garantías, dijo. Pero no voy a jugar. No me esconderé, Mariana negó con la cabeza. Te mereces más que eso. Siempre lo has merecido,
Julia dejó escapar un suspiro lento. Entonces elígeme. No solo a puerta cerrada. No en voz baja. En voz alta. Mariana no la apartó la mirada. Extendió la mano con ternura y tomó la de Julia. Te elijo a ti, y esta vez el contacto fue lento. Certero. De esos que no necesitan arreglos, ni permiso, ni esconderse. Cuando por fin se separaron, Mariana apoyó la frente ligeramente contra la de Julia. ¿Y ahora qué?, susurró. Julia sonrió, suave, cansada y esperanzada. Ahora dejamos atrás quienes éramos y descubrimos quiénes somos ahora. Mariana la atrajo hacia sí. Juntas. Y por primera vez desde que entró en esa imponente firma, Julia sintió que ya no luchaba. Por fin era completamente libre. Noticia de la marcha de Mariana corrió como la pólvora entre Harper y Cole. Oficialmente, el memorando interno anunciaba su renuncia para buscar otras oportunidades. Extraoficialmente, los rumores eran más fuertes que nunca. Algunos lo calificaron de estratégico, otros de escándalo. Nadie sabía realmente la verdad. Nadie excepto Julia. No anunció su propia dimisión. Todavía no. Prefería irse en sus propios términos. Silenciosamente, limpiamente, sin eco tras sus pasos. Pero eso no impidió las miradas, las sonrisas burlonas, la forma despreocupada en que ciertas personas se acercaban demasiado a su paso. La tensión aún la aferraba, aunque sabía que ya la había superado en su corazón, y luego llegó la gala, un evento anual organizado por la Alianza Legal de DC, destinado a honrar a las figuras más prominentes de la ciudad en el ámbito del derecho y las políticas públicas. Harper y Cole, por supuesto, siempre estaban presentes. Julia no había planeado ir, pero aún así llegó la invitación, con su nombre impreso con precisión, como si nada hubiera cambiado. Y, en contra de su buen juicio, fue. Vestía de negro, líneas limpias, el pelo recogido, maquillaje mínimo y una postura firme. No para ellos, sino para ella misma, el salón de baile era todo cristal y latón, lleno del murmullo de trajes caros y apretones de manos políticos. Se movía por los bordes, sonriendo cortésmente, bebiendo ginger ale en lugar de champán. Su nuevo trabajo en el Centro de Interés Público comenzaría en 2 semanas, y esa noche se sentía como el epílogo de un libro que ya había cerrado, hasta que vio a Mariana al otro lado de la sala, cerca de la pared del fondo. Mariana, vestida de azul pizarra, con el pelo en suaves ondas en lugar del moño habitual, hablaba con una colega, elegante, serena, indescifrable como siempre. Pero entonces sus miradas se cruzaron y Mariana se detuvo a media frase. Se excusó con un gesto de la cabeza y cruzó la sala, cada paso deliberado, cuidadoso, firme. Cuando llegó a Julia, ninguna de las dos dijo nada por un momento. La música se escuchaba suavemente entre ellas. Te ves diferente, dijo finalmente Mariana. Tú también. Mariana miró a su alrededor. ¿Quieren salir de aquí? Julia no lo dudó. Sí. Salieron a la noche fresca, con el aire perfumado con hojas de otoño tardío y el lejano bullicio del tráfico. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre, la ciudad descansaba entre 2 latidos. Caminaron juntos durante 1 cuadra sin hablar. Entonces Mariana se detuvo. Rechacé la oferta de Beston y Blake, dijo. Julia la miró. Eso habría sido una jugada de poder. Ya me harté del poder, respondió Mariana, mirándose las manos. Quiero un propósito. La mirada de Julia se suavizó. ¿Qué vas a hacer? Los labios de Mariana se crisparon levemente. Todavía no lo sé. Quizás algo más pequeño. Quizás algo que deje espacio para algo real. Julia se quedó sin aliento, pero no apartó la mirada.
Empiezo en 2 semanas, dijo. Centro de Asistencia Jurídica. Horario largo, sueldo modesto, pero el trabajo es bueno, lo sé, dijo Mariana en voz baja. Pregunté por ahí y Julia arqueó una ceja. ¿Me investigaste? Ya me registré, corrigió Mariana, esbozando una sonrisa. Se quedaron en un cruce peatonal, esperando a que cambiara el semáforo. Julia los miró. ¿De verdad no vas a volver? Mariana negó con la cabeza. Ya no finjo. Ya no busco seguridad mientras pierdo lo que importa. Julia asintió lentamente. ¿Y qué importa? Tú. La luz se puso verde. Ninguno de los dos se movió. Guión bajo 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 guión. En el mismo café que habían pasado una noche durante un caso, un lugar que ambos vieron pero nunca entraron. Ahora estaba tranquilo, casi vacío. Se sentaron en una mesa de la esquina, con tazas de té calentándose las manos. No vine a la gala por Harper y Co., dijo Julia. Vine a ver si estarías allí, esperaba que lo hicieras, respondió Mariana. Se hizo un silencio entre ellos. No pesado, ni tenso, simplemente familiar. Entonces Mariana se inclinó hacia adelante. No te pido que arregles lo que rompí. Sé que te lastimé. Sé que me alejé. Julia la miró. Y aún así, sigo aquí. Mariana sonrió suavemente. Por eso quiero hacerlo bien. Punto. ¿Esto? Preguntó Julia, con el corazón acelerado. ¿Nosotros? La mirada de Julia permaneció inmóvil. ¿Estás segura? Mariana extendió la mano por encima de la mesa y cubrió suavemente la de Julia con la suya. Sí, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy segura de algo. Julia giró la palma de su mano para encontrarse con la suya, entrelazando los dedos con naturalidad, como si hubieran estado esperando esto. Quiero que sea real, susurró Julia. No quiero estar mirando por encima del hombro, ya no te esconderás, dijo Mariana. De nadie, sus manos unidas permanecieron entre ellas, una silenciosa promesa. Afuera, la ciudad latía suavemente. Dentro, 2 mujeres estaban sentadas en una cabina en la que ninguna se había atrevido a entrar hasta entonces, y en algún punto entre la valentía y el perdón, se eligieron mutuamente. 2 meses después, sus antiguas versiones parecían fantasmas. Julia caminaba por el estrecho pasillo del Centro de Defensa Legal de Washington, entre pintura descascarada y el zumbido de fluorescentes anticuados. No se parecía en nada a Harper y Co. Nada de elegantes paredes de cristal ni silencio refinado. Pero nunca se había sentido tan arraigada. Su escritorio era estrecho, su trabajo, intenso, pero cada expediente que abría, cada voz que defendía en el tribunal, le recordaba por qué se había hecho abogada. Y ahora, cuando el peso de todo amenazaba con abrumarla, había alguien esperándola al final del día. No en secreto, no en silencio, sino con manos que la sostenían y una voz que no se escondía. Mariana, fiel a su palabra, no regresó a las grandes firmas de abogados. Pasó unas semanas viajando. Nada extravagante, solo pueblos tranquilos, largos viajes en coche y mañanas con café que no tenía que tomar para llevar. Al regresar a Washington, D.C., aceptó un puesto de voluntaria como consultora para organizaciones legales sin fines de lucro y se unió a un programa de mentoría para jóvenes abogadas que se desenvuelven en bufetes con mucha presión. No se lo contó a nadie en Harper & Co. No hacía falta. Ya se habían convertido en un capítulo que no le interesaba releer. Un martes por la noche, Julia llegó tarde a casa. La audiencia se había prolongado y tenía la voz ronca tras las horas en el juzgado. Esperaba silencio al abrir la puerta. En cambio, el pequeño apartamento olía a cebolla salteada y romero. Parpadeó. Mariana estaba en la cocina,
con las mangas arremangadas y el pelo ligeramente despeinado, concentrada por completo en una sartén que estaba removiendo. Julia se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo a pesar del cansancio. ¿Desde cuándo cocinas? Desde que empecé a salir con una mujer que se olvida de comer cuando trabaja en reclamaciones de vivienda. Julia se rió, se acercó y abrazó a Mariana por detrás. Te extrañé, dijo contra su hombro. Mariana se giró levemente y rozó la sien de Julia con sus labios. Estoy aquí. Después de cenar, se sentaron en el suelo de la sala, rodeados de expedientes y tazas de té. Este es brutal, dijo Julia, hojeando documentos. La han desalojado 2 veces en 6 meses. Y el casero amenaza con demandarla por daños que no causó. Mariana recorrió la página con la mirada. Usa el argumento de la represalia. Argumenta que se está aprovechando de su falta de asesoría. Tienes precedentes. Julia la miró con una media sonrisa. No recuerdo que antes dabas miedo en el juzgado. Mariana se inclinó. Solo a las personas que lo merecen. Julia sonrió. Creo que me estoy enamorando de ti. Mariana parpadeó. Solo un segundo entonces. ¿Eso es bueno? Julia levantó una ceja. Bien. Mariana extendió la mano y acarició suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja de Julia. Porque ya estoy enamorada de ti. No necesitaron grandes gestos. Ni declaraciones dramáticas ni actualizaciones en redes sociales. Sus vidas habían estado llenas de batallas mucho antes de conocerse, batallas por espacio, por respeto, por pertenencia. Ahora estaban construyendo algo más lento, más silencioso, más fuerte. Irreal. Guión bajo 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 guión. Tarde lluviosa de domingo, visitaron la pequeña oficina que Mariana había alquilado discretamente con la intención de abrir una consultoría jurídica dirigida por mujeres, centrada en la ética profesional y la mentoría profesional. Estaba vacía. Las paredes aún necesitaban pintura. Un montón de sillas viejas estaban apiladas en un rincón. El polvo cubría las ventanas. Pero Julia entró, miró a su alrededor y sonrió. Realmente lo estás logrando. Mariana asintió. ¿Quieres ayudar? Julia la miró. ¿Con qué? ¿Con pintura o con la ley? Ambos. Se quedaron en el centro de la habitación, mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Entonces Mariana se giró y deslizó la mano hacia la de Julia, con voz baja pero segura. No sé en qué se convertirá esto, pero te quiero como compañera, como algo más. Julia apretó los dedos con fuerza. Llevo años intentando encontrar mi lugar, pero contigo nunca me he sentido forzado. Encajas, dijo Mariana. Conmigo, se tocaban lenta y constantemente en medio de una habitación vacía llena de posibilidades. Guión bajo 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 guión. Consultora abrió 3 meses después. Un equipo pequeño, un gran corazón, sin silencio. Aceptaron clientes que el sistema había dejado atrás, capacitaron a jóvenes abogados a quienes se les había dicho que guardaran silencio y, en cambio, les enseñaron a hablar con ética, claridad y sin disculpas. Y cada noche, cuando se apagaban las luces y se cerraban los expedientes, Mariana y Julia volvían a casa juntas. A veces discutían. A veces se reían tanto que Julia lloraba. A veces no decían nada. Pero ahora el silencio entre ellas no se trataba de miedo ni control. Se trataba de paz. Una noche, al cerrar la oficina, Julia se quedó junto a la puerta, observando a Mariana organizar las últimas carpetas. Antes pensaba que la fuerza era no necesitar a nadie, dijo Julia. Mariana levantó la vista. ¿Y ahora? Ahora pienso que la fuerza es amar a alguien lo suficiente como para dejar que te vea con miedo. Mariana sonrió y se acercó,
ahuecándose la cara con ambas manos. Entonces debo ser la mujer más fuerte del mundo. Se tocaron al caer el sol, proyectando una luz dorada sobre las paredes que ellas mismas habían pintado. Dos mujeres, ya no escondidas, ya no sujetas a reglas que nunca les fueron impuestas, simplemente libres.